La comparación entre grupos es usualmente empleada en la investigación social, pues con ello se comprueba la diferencia significativa al evaluar muestras. En el caso de la comparación de dos grupos, se parte de considerar la presencia de un determinado factor en uno de ellos, mientras que en el otro ocurre el caso contrario. Por ejemplo, hacemos la comparación entre dos grupos cuando consideramos el análisis del logro académico de sus integrantes, comparado con el tipo de escuela de procedencia, ya sea pública o privada. También hacemos comparaciones al preguntarnos por el grado de incidencia del suicidio en un grupo de jóvenes y otro de personas mayores de 35 años de edad. ¿Dónde se presenta más? ¿Hay una diferencia significativa entre los jóvenes y personas mayores de 35 años respecto a la cantidad de suicidios? Otra situación similar se da cuando medimos el desempeño de un grupo determinado y queremos conocer el grado de cambio que experimenta al aplicar un estímulo determinado, un curso, un programa de relajación, etc. Y medimos mediante un diseño el antes y el después. Así, cuando realizamos comparaciones entre grupos, tenemos dos situaciones. La primera es que comparemos dos grupos diferentes con una variable dependiente en común, es decir, comparamos las diferencias de una sola situación, pero en dos grupos diferentes, como por ejemplo el caso de comparar la tasa de suicidios en jóvenes y personas mayores de 35 años. En este caso, diremos que estamos comparando muestras independientes. La otra situación es que comparemos la diferencia de dos muestras, pero en un solo grupo, buscando conocer el grado de cambio que experimenta este grupo a través del tiempo. Aquí, una variable se mide dos veces. Por ejemplo, al investigar sobre técnicas de tratamiento para la depresión, en un solo grupo medimos sus niveles de depresión al inicio del estudio, aplicamos luego la técnica experimental y medimos otra vez para comparar los datos y ver si hubo algún cambio significativo. En este caso, hablamos de que estamos comparando muestras relacionadas. De esta forma, no va a depender solamente del tipo de variable y su nivel de medición la prueba estadística que elijamos, sino también de qué tipo de muestra estamos comparando, ya sean muestras o grupos independientes o muestras o grupos relacionados. De esta manera, tenemos una variedad más amplia de pruebas entre las cuales podemos elegir. Es posible que aparezcan como opciones de respuesta dentro del examen, sin embargo, no es común que sean específicos sobre la interpretación de cada una de ellas. Por ello, explicaremos solo las más comúnmente utilizadas, las pruebas paramétricas, las que nos sirven para comparar variables que se encuentran a un nivel de intervalo y de razón, es decir, numéricas. Además, en este nivel de medición, no importa si son grupos relacionados o independientes. Lo único que definirá cuál prueba utilizar será cuántas muestras estemos comparando. Así, para la comparación de dos muestras o grupos, utilizamos TED-Student. Y para comparar más de dos muestras o grupos, ANOVA. Revisaremos a continuación estas dos y anexaremos un documento donde, si lo desean, podrán consultar las demás. Sin embargo, les recomendamos no se saturen de información. Esto podría ser perjudicial al momento de presentar el examen EGEL. Basta con que ubiquen sus nombres y a qué nivel y grupo pertenecen, ya que es dudoso que se presenten dentro de un reactivo más allá de opción de respuesta. Comencemos con la prueba TED-Student. Esta prueba se puede utilizar para muestras relacionadas, utilizándola, como ya mencionamos, para comprobar la hipótesis de que las puntuaciones de una misma variable difieren a través del tiempo. Cuando la usamos para muestras independientes, lo que hacemos es comparar la diferencia entre las medias muestrales. La variable a partir de la cual se calcula la media debe ser de intervalo de razón, que en este tipo de prueba representa a la variable dependiente. La variable independiente debe ser de tipo nominal, ordinal y dicotómica, es decir, solo dos opciones. Por ejemplo, supongamos que ante un alto índice de reprobación en la asignatura de física cuántica, un profesor de la Facultad de Ciencias decidió utilizar dos métodos de enseñanza diferentes. Así, al grupo 1 le enseñó mediante la exposición tradicional
y al grupo 2 a través de discusión en pequeños grupos. Al final del curso les aplicó un examen de conocimientos a ambos grupos y los calificó utilizando una escala numérica, para determinar si hubo diferencias estadísticamente significativas en el aprendizaje de los alumnos. El profesor utilizó el estadístico de prueba TED-Student, para lo cual hizo lo siguiente. Primero, formuló estadísticamente su hipótesis nula y su hipótesis alterna. La hipótesis nula es que la diferencia entre la media del grupo 1 y la media del grupo 2 es igual a 0, es decir, son iguales y por tanto no hay diferencia. Mientras que la hipótesis alterna es que la diferencia entre la media del grupo 1 y la media del grupo 2 es diferente a 0, es decir, hay una diferencia entre las medias. Estableció su nivel de significancia alfa igual a 0.05. Posteriormente, el maestro utilizó un software de análisis estadístico, probablemente SPSS, y obtuvo el valor de la prueba, el cual fue de t igual a 2.85 y p de 0.030. Con base en estos datos, el profesor decidió aceptar la hipótesis alterna, que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos, ya que la diferencia entre las medias fue de 2.58 y p de 0.030 es menor que el alfa que había establecido de 0.05, lo cual lo vuelve un resultado estadísticamente significativo. Cuando el objetivo es comparar las medias muestrales de más de dos grupos, se utiliza el análisis de varianza de una sola clasificación o factor, o ANOVA de un factor, one way. Este estadístico de prueba se utiliza cuando, por ejemplo, se desea saber si existen diferencias significativas en el razonamiento estadístico, esa sería la variable dependiente, entre tres grupos de alumnos de una maestría en sociología, que han recibido programas de instrucción diferentes. Esa sería la variable independiente. En el análisis de varianza, la variable independiente, medida a nivel nominal, recibe el nombre de factor, y la variable dependiente, que debe estar medida por lo menos a nivel intervalar, es llamada criterio. El análisis de varianza se basa en la descomposición de la varianza total del conjunto de puntajes de las medidas de la variable dependiente en dos componentes, la varianza sistemática y la varianza de error. La varianza sistemática es la varianza atribuida a causas conocidas, en este caso atribuida a la variable independiente. Es decir, los datos de la variable dependiente, en este caso razonamiento estadístico, están dispersos o separados, que es lo que mide la varianza, influidos por el tipo de curso que se recibió. Así, los puntajes varían de forma predecible. Esta varianza corresponde a la diferencia entre la media de cada uno de los grupos y la media total, y se le conoce también como varianza intragrupos o varianza experimental. La varianza de error es aquella que se debe a causas desconocidas e impredecibles, y es el resultante de la diferencia entre cada puntaje crudo y la media del grupo al que corresponde. Se le conoce como varianza intragrupos o dentro de los grupos. En este contexto, la tarea del investigador consiste en maximizar la varianza experimental y llevar al mínimo posible la varianza de error. Para determinar si existen diferencias significativas entre las medias muestrales, se obtiene un coeficiente al dividir la varianza entre los grupos sobre la varianza intragrupos. Este coeficiente se conoce como razón F. O sea, F es igual a la varianza entre los grupos, que es la varianza sistemática o experimental, entre la varianza dentro de los grupos, que es la varianza de error. Mientras mayor sea el valor de F, es mayor la probabilidad de que los resultados obtenidos se deban a los efectos de la variable independiente. Además, una vez obtenida una F significativa, que nos indique las medias de los grupos son diferentes, se pueden realizar análisis post hoc para comparar los grupos por pares y ver en cuáles de ellos son significativas las diferencias. Al igual que en el caso de la prueba TED-Student,
El análisis de varianza se puede utilizar con muestras independientes o muestras relacionadas. Para muestras independientes se compara una variable en 3 o más grupos, donde la variable dependiente, la que estamos comparando, debe ser numérica, ya sea intervalo o razón, y la independiente, los grupos, de tipo nominal u ordinal. Cuando utilizamos el análisis de varianza para muestras relacionadas, comprobamos la hipótesis de que las puntuaciones de una variable numérica difieren en el tiempo para los mismos sujetos. Este tipo de diseño es antes y después, en el cual una variable se mide 3 o más veces para los mismos individuos con algún tipo de intervención, la cual sería la variable independiente entre esas pruebas. Veamos un ejemplo. Una psicóloga interesada en determinar la eficacia de diferentes métodos de enseñanza de la lectura evaluó mediante una prueba que arroja puntajes estandarizados a 3 grupos de niños enseñados mediante métodos diferentes: el método 1, global, el método 2, fonético, y el método 3, PALEM. La investigadora esperaba que existieran diferencias entre los 3 grupos de niños, aunque no tenía una hipótesis acerca de cuál sería el método más efectivo. Lo primero que hizo fue formular estadísticamente su hipótesis nula, la cual establece que la media del grupo 1, la media del grupo 2 y la media del grupo 3 son exactamente iguales, es decir, no hay diferencias. Y su hipótesis alterna, que la media del grupo 1, la media del grupo 2 y la media del grupo 3 no son iguales, es decir, hay diferencias. Estableció su nivel de significancia, un alfa de 0.05. E introdujo los puntajes de los niños a un paquete estadístico para la realización de los cálculos, y para decidir qué prueba utilizar tomó en cuenta las siguientes consideraciones. Tiene interés en comparar 3 medias de muestras seleccionadas al azar, o sea, son más de 2 grupos. Su variable dependiente está medida a nivel intervalar y después de realizar un análisis exploratorio determinó que los datos se distribuyen normalmente y que hay homogeneidad de las varianzas. Por tales razones, decide realizar una prueba estadística paramétrica, un análisis de varianza de un solo factor, o ANOVA de un factor, tomando como variable independiente el método de enseñanza de la lectura, variable nominal que tiene 3 categorías, y como variable dependiente el desempeño de los niños, medida a nivel intervalar, dado que se tienen puntajes estandarizados. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes. Primero, una tabla con las medias y desviaciones estándar de cada grupo, y la tabla de resultados de ANOVA, la cual indica que la varianza entre los grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos. Obtuvo la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Estas puntuaciones divididas entre los grados de libertad nos dan la media de cuadrados, y la división de las medias de cuadrados nos permite obtener la razón F, la cual es igual a 23.642. Básicamente, de todo este proceso, lo único importante pues es el valor de diferencia entre las medias, el valor o la razón F. Igual es relevante el dato de que la varianza entre los grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos, ya que implica que la diferencia se debe a la influencia de la variable independiente, el tipo de método de enseñanza, y no a cualquier otra cosa. Por último, encontramos que la probabilidad asociada con el valor F o puntuación P es de 0.000, la cual es mucho menor que el nivel de significancia alfa de 0.05 que había establecido la psicóloga. Por lo tanto, esto le permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir, si existen diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos de niños que fueron enseñados con los 3 diferentes métodos de lectura. Posteriormente, la psicóloga decidió realizar un análisis post hoc para determinar qué diferencias entre pares de medias eran las responsables de la significancia. Al correr el análisis en SPSS,
solicitó la opción y obtuvo los siguientes resultados. Así, la psicóloga encontró que existen diferencias significativas entre el método global y el método Palem a favor del primero, ya que existe una diferencia entre medias de 28.400 puntos, con una significancia o valor P de .000. También existen diferencias significativas entre el método fonético y el Palem a favor del primero, con una diferencia de 17.400 puntos y una significancia de .005. Y por último, encontró que no existen diferencias significativas entre el método global y el fonético, pues aunque existe una diferencia de 11.000, la significancia es de 0.064, mayor a la alfa establecida. Así, la psicóloga concluye que puede recomendar a las maestras que le piden asesoría que utilicen indistintamente el método global o el fonético para la enseñanza de la lectura a su grupo de niños, pues con estos métodos se obtuvieron puntuaciones más altas en la lectura que con el método Palem, como lo indican sus medias: 125.40 y 114.40 para el global y el fonético contra 97 del método Palem. Así, utilizaríamos ANOVA de un factor para realizar una comparación de una variable entre 3 o más grupos. Sin embargo, hay ocasiones en que nos interesa conocer los efectos de más de una variable independiente sobre el desempeño de 3 o más grupos de personas. Por ejemplo, si la psicóloga del caso anterior quisiera saber si además del método de enseñanza, influyen las maestras de cada grupo y el estilo de cada una para aplicar los métodos. En esos casos, si hiciéramos un análisis de varianza, una ANOVA para cada variable independiente, en este caso para cada maestra, perderíamos información, pues conoceríamos solo los efectos de cada variable por separado, pero no de cómo se combinan las variables independientes, las maestras y los diferentes métodos para producir sus efectos sobre la variable dependiente, las puntuaciones de lectura de los niños. Para conocer esto, utilizamos el análisis factorial de la varianza, o ANOVA multifactorial, que nos permite analizar los efectos independientes e interactivos o combinados de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. Este tipo de análisis es el que se aplica a los diseños factoriales. El más sencillo es el diseño de 2×2, donde tenemos dos variables independientes con dos categorías, cada una en el que se necesitan 4 grupos de sujetos. Teóricamente no existe límite para el número de variables independientes que se pueden incluir en un análisis factorial de la varianza. Sin embargo, existen limitaciones prácticas. Imaginemos que tenemos 3 variables independientes con 3 categorías cada una, es decir, un diseño de 3×3×3. Necesitaríamos 27 grupos de sujetos para la realización del análisis. Por esta razón, no es conveniente incluir tantas variables en el análisis factorial de la varianza. En un análisis factorial de la varianza de 2×2, también llamado two-way o de 2 vías, se obtienen 3 razones f. F1 debido a los efectos principales de la variable independiente 1, F2 debido a los efectos principales de la variable independiente 2 y F3 debido a los efectos de la interacción entre estas dos variables independientes. Y la interpretación de las razones f es la misma que la que se hace con la razón f en el análisis de varianzas de una sola vía. Estas pruebas que revisamos, TED-Student, ANOVA de un factor y ANOVA multifactorial, pertenecen al grupo de las pruebas paramétricas y son las más utilizadas. Las no paramétricas serían las que utilizaríamos para las variables que están a nivel nominal y ordinal, y son la chi cuadrada, Wilcoxon-Friedman, Kruskal-Wallis y Udeman. Estas suelen ser raramente utilizadas, a menos que las características de las variables y de los datos así lo requieran. Independientemente de cuál sea la prueba a utilizar, ya sea de asociación de variables o de comparación entre grupos, no olvidemos que lo más importante a revisar es el valor P, o valor de significancia,
ya que dependerá de si es más pequeño o no que el valor alfa que hayamos establecido, por lo regular 0.05, si se rechaza o acepta la hipótesis nula que niega que haya asociación o diferencia entre grupos. Regularmente, en el examen EGEL, los reactivos suelen cuestionar acerca de si la hipótesis se rechaza o no, o si la elección de prueba estadística o la interpretación de los resultados por parte del investigador es la correcta. Una vez más, para responder adecuadamente estas preguntas, debemos revisar cuáles características no son de utilidad o influyen en esta toma de decisiones. Por ejemplo, las características de la muestra, el tipo de variable, el tipo de estadístico, etc. Y así tomar solo la información realmente importante para responder y dejar de lado las variables del reactivo que solo se presentan como distractores.